Muy buen día a toda la audiencia, buen día Julián, y buen día Charlie también, ahí recibiendo siempre con música esta mañana todavía un poco fresca. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tiene para nosotros en esta jornada? O tenemos un tema que es difícil plantearlo de forma breve por la gravedad y que es algo que el año pasado no tocamos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y guerra, vamos a hablar de Ujú. Palantir, vamos a hablar de Peter Thiel, vamos a hablar de Marven, no Marvel, Marven, y de Donald Trump, de una imagen que recorrió el mundo, que era esa asunción de Donald Trump con un montón de empresarios de Silicon Valley, Zuckerberg, de Google, de Jeff Bezos, diferentes empresarios que estaban en la asunción de Trump, para empezar a pensar qué pasa cuando la inteligencia artificial deja de ser quien nos recomienda, no sé, canciones, rutas, o nos ayuda incluso en las tareas del hogar, y empieza a recomendar objetivos militares. Para el que no lo sepa, el 23 de abril, la semana pasada, el día después de nuestra columna, el jueves, se reunió con Javier Milei. Pero la noticia no es solamente quién vino a a la casa nuestra, a nuestra casa de gobierno, sino qué tipo de poder representa. No es solamente un empresario tecnológico con ganas de hacer, no sé, quita en la Argentina, un multimillonario. Es un multimillonario, primero, libertario, pero aparte, Peter Thiel no es solamente un empresario exitoso, es probablemente una de las personas que, sin ser conocido, sin ser de los nombres más conocidos, es quien mejor expresa esa alianza entre Silicon Valley, digo, Silicon Valley es el lugar donde están todas las empresas tecnológicas en Estados Unidos, pero bueno, entre Silicon Valley, los datos, la inteligencia artificial, la vigilancia y el poder militar. Y en el caso de Peter Thiel también, una relación bastante incómoda, por no decir crítica, con la democracia, ¿no? No solamente vino entonces alguien del mundo tecnológico, vino alguien que está en el corazón de una de las transformaciones globales de poder más grandes. Hoy vamos a hablar de guerra, de inteligencia artificial, podríamos hablar de geopolítica, pero no vamos a centrar en estos actores, o en este actor que vino, que fundó una empresa que se llama Palantir, que junto al Pentágono hace casi 10 años, en 2017, crearon una tecnología, una plataforma que se llama Marven. Pero es interesante que pensemos este punto incómodo, ¿no? No estamos hablando de solamente de avances tecnológicos, sino que estamos hablando de un cambio radical en la forma en la que se piensa las estructuras de poder y la guerra. La inteligencia artificial no solamente está en las oficinas, en las escuelas, en las radios, en tu auto o en tu teléfono, decía, sino que también está en las áreas donde se detenta la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. No solamente, o no necesariamente pensemos en la inteligencia artificial en esas películas de los 80, ¿no? Cazando hombres y matándolos, puede que no apriete el botón, pero quizás puede ordenar el mapa, el campo de batalla, para que la decisión de apretar el botón, la humana decisión, entre comillas, de metafórica de apretar el botón, parezca la decisión más lógica. Quiero decir esto, si durante siglos y sobre todo en el siglo XX el poder militar, si en los siglos se dividió en ejércitos, en metales, si en el siglo XX se hablaba de tener portaaviones o radares, o si un poquito más acá la capacidad nuclear era lo que definía el poder, la pregunta hoy, en ese entonces era la pregunta quién puede destruir más, ¿no? Que desde más lejos, con más velocidad, los alcances de los misiles. Bueno, sin haber desaparecido, o sin haber desaparecido la potencial guerra nuclear, no está, sin haber desaparecido los portaaviones, hay un giro muy brusco. El poder militar empieza a medirse en otra capacidad hoy. ¿Quién puede procesar más datos más rápido? ¿Quién puede coordinar mejor los drones, los satélites, los sensores, los radares, todas estas nuevas tecnologías? Y aquí hay un concepto que es interesante para entender este cambio, que es kill chain, o cadena de muerte, sería la traducción más literal, pero entiéndase, no suena medio brutal, pero alguien detecta algún movimiento, un vehículo, una antena, una comunicación, se identifica, se clasifica, se decide y se ataca. Eso es algo clásico, ¿no? Desde siempre este kill chain o esta cadena, ¿no? Va diciendo, bueno, lo que la inteligencia artificial está haciendo, ya no como promesa, sino en nuestra cotidianidad, y fue un escenario de esto tanto la Franja de Gaza, como han denunciado eh, numerosos políticos del mundo, Varoufakis en el último tiempo, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Irán, es algo actual, que la inteligencia artificial procesa miles de imágenes, videos, señales en segundo y convierte eso en una recomendación operativa. Y acá es donde nace
este proyecto que decíamos, ¿no? Maven nació en 2017 como una iniciativa del Pentágono y generó algo que me parece muy interesante para pensar. En aquel entonces, cuando se crea Maven, se invita a la mayoría de las empresas de Silicon Valley, pero una de ellas, la más emblemática, sin duda en esa época, y sigue siendo hoy, pero en esa época sin duda, Google, decide, después de haber entrado en ese proyecto y enfrentar en 2018 una reacción interna de sus trabajadores, de sus consumidores también, de sus clientes, decide generar en 2018, deja caer ese contrato y genera un manifiesto que decía que una cosa es organizar información, mejorar los mapas, desarrollar servicios y otra colaborar con la maquinaria militar. No podía Google participar según sus propios... Y el resto de las empresas de Silicon Valley empezaron a copiar eso. Pero Maven, que empezó como una herramienta para mirar mejor, para analizar videos, para detectar objetos y demás, hoy ya es algo mucho más profundo. El mes pasado, Reuters informaba que el Pentágono adoptó Maven, que es parte de la empresa Palantir, cuyo cofundador es precisamente quien vino a charlar con nuestro presidente, con Javier Milei, Peter Thiel. Palantir no es una empresa tecnológica más, ¿no? Es una empresa construida alrededor del análisis masivo de datos, pero sobre todo de la seguridad, la inteligencia y la defensa. Entonces, cuando esta persona, con este personaje oscuro, libertario, se reúne con nuestro presidente, no estamos hablando solamente de una visita más o menos glamorosa, estamos hablando de que es una persona que expresa una alianza cada vez más fuerte entre la privatización, la tecnología de la defensa, la privatización de la defensa y de la guerra, y la capacidad tecnológica de manejarlo, ¿no? Y ahí está esa imagen fuertísima, Zuckerberg, Bezos, Cook, Pichey, Elon Musk, gran número de empresarios tecnológicos sentados junto a Donald Trump. Los dueños de la infraestructura digital ya no están mirando, no estaban mirando en esa foto al estado de afuera, sino sentados en la primera fila del poder. La tecnología, lo venimos diciendo, para nosotros que somos tecnocuriosos politizados, como siempre digo, ya no es un sector de la economía, sino que es la infraestructura del poder. Y cierro con esa historia de Maven, contando que Google mismo, que en 2018, o sea, hace 8 años, había sacado ese manifiesto en contra de la participación de la guerra, ayer mismo, salió la información, en estos días, salió la información de que precisamente Google había firmado un convenio secreto, un acuerdo secreto con el Pentágono para generar colaboración, ¿no? Un proyecto militar que resuelve o vuelve para atrás aquella decisión ética, ¿no? Y siempre cerramos con esto, y creo, de la inteligencia artificial, pensarla como un asistente productivo a la inteligencia artificial como parte de la cadena de decisión bélica, ha sido una transformación enorme que se ha dado en muy pocos años. Y es fundamental pensar que no es la inteligencia artificial la que aprieta el botón, la que decide, pero sí son muchos empresarios no tan conocidos que, en pos de generar negocios más o menos fuertes, con una dudosa moral y con una baja creencia en las instituciones democráticas, están hoy reestructurando el poder real en el mundo. Y nos centramos en el caso de Estados Unidos, pero eso también funciona para el otro gran país que hoy es una potencia mundial, que es el caso de China. Entonces, Bueno, acá es hay que ahora esa hablar la forma, sí. de una cuestión también de un uso potente, después quedará en cada uno si un uso indebido o no, pero acá estamos hablando de un uso muy, pero muy potente de tecnología y de un avance a pasos agigantados, ¿eh? Esto también es el otro punto que hay que empezar a dimensionar. Acá ya no hablamos del acceso desde un buscador para generar determinada cuestión. Acá la sofisticación es muy, pero muy importante. Bueno, hay un linkage con la conexión entre, bueno, porque los que producen esta tecnología son los mismos que vos, que yo, que todos usamos y que de alguna manera, entre comillas, entrenamos en nuestros ordenadores, en nuestros celulares, en nuestros netbook o lo que sea, ¿no? Son esas mismas empresas. El año pasado, Claude, que es una de los chatbots que más ha evolucionado, rompió sus contratos, rompió su alianza estratégica con el gobierno de Donald Trump, y los que entraron fueron precisamente OpenAI, ChatGPT, para decirlo de algún modo, y ahora Google, Gemini, de los mismos chatbots, pero ahora
ordenados, no en tanto, como decía, para ayudarte a comprar algo en Mercado Libre o para ayudarte a elegir qué canción escuchar, sino para detectar, clasificar, priorizar, recomendar y a partir de ahí organizar la posibilidad de un ataque. Ahora, yo quiero hacer acá un punto para insistir en que no es una columna contra la inteligencia artificial, es absurdo eso, porque la inteligencia artificial también está logrando avances en otros términos tecnológicos, sino que es una herramienta extraordinariamente poderosa. El problema es que cuando esa tecnología, como decía Julián, está diseñada para acelerar decisiones en el terreno de la vida o la muerte, bueno, ahí cambia todo, ahí hay que prestar una especial atención a esos algoritmos. Ujú. Muy bien. Juano, si hay que empezar a hacer un paralelismo con la República Argentina, acá la cosa es más difícil, ¿no? Bueno, sí y sí y no. La cosa no solamente es más difícil en términos, y entiendo lo que decís, de, de lo que está sucediendo, pero nosotros vemos que la inteligencia, las bases, lo que buscan estos grandes empresarios, especialmente Peter Thiel, son grandes volúmenes, bases de datos, información sobre las poblaciones, porque de esa forma pueden incidir. No es el tema de esta columna, lo vamos a tratar más adelante, todo lo que son los deepfakes y todas las construcciones de odio en la sociedad que terminan modificando incluso elecciones. Y sobre todo cuando estos personajes oscuros que vienen a Argentina, que se instalan en Argentina en un tiempo y que descreen de democracia, creo que hay que prestar especial atención porque hay muchísima información de todos nosotros que Ujú. quizás pueda ser procesado Ya lo han por captado. una inteligencia artificial que no sabemos qué hace. Y Maven es una pieza de eso y Palantir es una pieza de esa infraestructura. Ujú. ¿Qué se sabe del gobierno argentino y esta relación? ¿Son solamente bilaterales? ¿Por dónde pasa? ¿Hubo mayor información? ¿Hubo algún comunicado de estas reuniones que se dieron en Casa Rosada? No hubo. Uno a veces entra en el terreno de sospechas. No solo no hubo comunicado, sino que aparte fue precisamente el día antes, el día después fue la reunión, de que se desacreditaran a todos los periodistas de Casa Rosada, ¿no? Ujú. El gobierno argentino, y esto es algo que debería preocuparnos. Yo entiendo que la gran cantidad de problemas que tiene la Argentina, lo mal que está actualmente la situación, hace que esto sea un problema tangencial, raro, distante, pero la baja información debería preocuparnos porque va a modificar mucho más que nuestros próximos días y quizás pueda modificar Claro. nuestra propia soberanía en términos de datos, que es algo que hemos hablado ya Sí, sí, en sí, sí. esta columna. Muy bien. Juano, como siempre, muy amables, muchísimas Déjame gracias. hacerte, Sí, perdón la interrupción, déjame hacerte una recomendación, que el año pasado lo hacíamos, y este año la primera columna no lo hice, la recomendación no solamente de un libro, sino de una estructura digital muy interesante que escribió un argentino que no vive en Argentina, que es el libro que se llama Epidemia Ultra, y ujú, habla precisamente de toda esta generación de empresarios tecnológicos que tienen una ideología libertaria, antidemocrática y que han ido triunfando a lo largo y ancho del mundo. El libro es precisamente, como decía, Epidemia Ultra, lo pueden encontrar así porque aparte del libro que es de Franco de Ledone, tiene toda una estructura digital muy interesante como para recorrer lo que está pasando en el mundo en cuanto a esto. Juano, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Julián. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Juan Andrés González Utges, licenciado